Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Pero bueno, vayamos a nuestro texto. Como ya les comentamos la semana pasada, y voy a tratar igualmente de proyectarles a ustedes, justamente lo que estuvimos elaborando la semana pasada, les voy a proyectar, aquí está. Vamos a ver hoy día la semana inaugural o la primera semana. Voy a proyectarles esto, si me permiten. A ver, ¿dónde está esto? Aquí está. Muy bien. Esta fue la lámina que elaboramos la semana pasada, ¿recuerdan ustedes? Y cómo de una u otra forma el Evangelio de Juan parece estar siguiendo la figura de la menorá. Ahora, la menorá pues la podemos entender de dos maneras. Por un lado, por ejemplo, y aquí está el dibujo de la derecha. Fíjense cómo están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esta forma podemos entender nosotros el relato, el primer relato de la creación, Génesis capítulo 1. En cuanto el primer día está en relación con el cuarto, el segundo está en relación con el quinto y el tercero está en relación con el séptimo. Y evidentemente hay un día, el día séptimo, que es el que atraviesa a todos y el que le da un sentido también a todos. Pero veíamos la semana pasada de cómo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan se puede ver una estructura siguiendo en cierta manera a la menorá, y encontramos básicamente 7 semanas. Y hoy día la primera semana, que abarca desde Juan 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 12. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Yo les invitaría a que cojan sus Biblias, y a que sigamos, evidentemente, el relato. Muy bien, el Evangelio de Juan, entonces, en el capítulo 1, versículo del 19 para adelante. Dice lo siguiente. Este es el testimonio de Juan, se supone de Juan el Bautista. Ahora, aquí encontramos ya un pequeño dato que nos ratifica lo que les hemos comentado la semana pasada e igualmente hace 15 días. Si se fijan bien, en el versículo 18 terminaba el texto de la siguiente manera. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él es el que ha dado, o el que le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y luego en el versículo 19 comienza el relato de la siguiente manera. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Fíjense que el texto muestra una ruptura. Hay una ruptura un poco violenta con relación al texto anterior. Esto hace caer en la cuenta de que efectivamente los primeros 19 versículos, los primeros 18 versículos, perdón, no había el relato, y que a partir del versículo 19 comenzaría una historia diferente, una historia distinta. Pero ya les contaré otras cositas a medida que avancemos. Este es, versículo 19, el testimonio de Juan
cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Este texto muestra una especie de cercanía estructural a los sinópticos. En los evangelios sinópticos, por ejemplo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, todo comienza con el testimonio de Juan el Bautista. Ustedes seguramente se preguntarán, pero en el evangelio de Mateo y de Lucas no, porque en el evangelio de Mateo y de Lucas tenemos los relatos de la infancia. Lucas 1.2, Mateo 1.2 son lo que normalmente conocemos como relatos de la infancia. Pero los relatos de la infancia, como dice un autor, no recuerdo su nombre, pero ustedes pueden buscar y lo pueden descargar en internet, el cuadernillo bíblico que se titula Los relatos de la infancia. El autor dice que los relatos de la infancia son tardíos y al mismo tiempo secundarios. Son tardíos porque, por ejemplo, Marcos no lo tiene, y son secundarios porque, por ejemplo, el Evangelio de Juan no lo tiene. Ahora, si nosotros mirásemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, 33 para adelante, que ya lo hemos analizado en varias ocasiones, vamos a notar cómo el anuncio relacionado con Jesús inicia propiamente dicho con el bautismo de Juan o con el ministerio de Juan el Bautista. En ese sentido, la estructura que nos está presentando a nosotros el Evangelio de Juan tiene una cierta coherencia con lo que aparece en los sinópticos. En el Evangelio de Marcos, veíamos en su momento, todo comienza con el testimonio de Juan. El Evangelio de Mateo también, con excepción del relato de la infancia, que se apoya en Marcos 1.1, o con excepción del Evangelio de Lucas, que está apoyado en Mateo, y ambos se están apoyando, como ya les he comentado, en Marcos 1.1. Padre Fray, ¿Sí? Es que quisiera que su señoría nos explicara esto, que aquí en el primer día, cuando empieza el primer día, el que usted nos está hablando, se deduce que el Bautista y Jesús no eran conocidos. Y Lucas afirma que eran primos. Entonces, esta sería como una característica, un sello bien interesante del relato joánico, el no hacerlos parientes. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, si uno analiza bien el relato de la infancia lucano, Juan el Bautista es presentado en la línea sacerdotal, mientras que Jesús es presentado en relación con la línea profética y real, con ambas, profética y real. Y es evidente de que el autor de Lucas está intencionalmente emparentándolos. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué hace eso Lucas? Es probable que que Jesús y que Juan el Bautista no se hayan conocido antes de un determinado momento. Dicho de una manera diferente, no serían familiares. En ese sentido, hay toda una intencionalidad teológica en el autor del Evangelio de Lucas. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que ya nosotros hemos estudiado, Juan el Bautista está vestido con piel de camello y se alimenta de saltamontes y miel silvestre, cosa que no sucede en el Evangelio
de Lucas. En Mateo sí, pero en Lucas no. En Lucas se omite intencionalmente el vestido de Juan el Bautista y se omite intencionalmente la alimentación de Juan el Bautista. ¿Por qué? Pues porque es un sacerdote. ¿Por qué es un sacerdote? Y porque nació de una forma milagrosa y todo lo que nosotros querramos. En cambio, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, Juan el Bautista está siendo presentado, ya lo dijimos en su momento, como Elías, aquel que inaugura la llegada del Mesías. Pero ¿por qué todo eso? Yo todavía no he respondido a la pregunta, aunque a esta pregunta la respondimos cuando veíamos el Evangelio de Marcos. Pero en su momento les hablaremos también de esto, un poquito más adelante. Porque, por ejemplo, curiosamente el Evangelio de Juan nos permite a nosotros conocer un poco más a Juan el Bautista, conocer un poco más cuál era la problemática entre Jesús y Juan el Bautista y conocer igualmente un poco más la relación de Jesús con Juan el Bautista. Todo eso. El Evangelio de Juan nos da muchas luces en ese sentido. Pues yo no sé, ya está ahí la hermana Francisca, si usted, Anida, tiene algo más con respecto a esto o avanzamos un poquito más. ¿Sí? No sé, profesor, si las cosas van quedando claras. Yo entiendo sí, gracias, padre, gracias, sí, no claro, gracias, ha dado en su totalidad, pero gracias, padre. Solo una cosita, ya que interrumpió Fray, y es los micrófonos. Cuando yo llegué ahorita era terrible. No se le oía casi porque hay muchos micrófonos haciendo interferencia. Muchas personas como conversando. Entonces yo creo que nos toca apagar los micrófonos para oírnos bien. Y listo ya. Gracias. Bueno, ahora volvamos nuevamente al versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas. Parece que hay aquí un problema en cuanto al texto se refiere. Claro, aquí dice, los judíos enviaron sacerdotes y levitas, pero parece que en algunos manuscritos no son los judíos, sino los fariseos los que envían sacerdotes y levitas, cosa que no sería dable, puesto que los sacerdotes y levitas eran diferentes o diversos de los fariseos. No sé qué traducción puedan tener ustedes en sus Biblias. Si tienen judíos, parece que ya el texto ha sufrido ahí una especie de modificación con la finalidad de darle más homogeneidad al relato. Muy bien, enviaron levitas desde Jerusalén. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta que le hacen a él. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y luego, en el versículo 20, dice lo siguiente. Y él confesó y no negó. Yo no soy el Cristo. Ya queda desde el primer momento, podríamos decir, muy en claro, que efectivamente Juan no es el Mesías, no es el Cristo, sino que él se va a convertir en el precursor del Mesías, en aquel que prepara el camino o la llegada del Mesías. Eso ya lo deja el autor del Evangelio de Juan, lo deja muy claro prácticamente desde las primeras líneas, porque si tenemos en cuenta que el prólogo es un añadido posterior, recién en el versículo 19, el Evangelio está propiamente dicho comenzando. María está levantando la mano, no sé si es verdad. Si quiere hacer una pregunta. María Terán. No, padre, no. Ah, ya, bueno, no, listo. No. Versículo 21. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Juan el Bautista, por lo tanto, no es el Cristo, no es Elías y tampoco es el profeta. Tampoco es el profeta. Y esto de Elías ya lo dijimos en su momento.
la figura de Elías era una figura esperada. Cuando él llegase, el Mesías iba a aparecer. Pero es curioso cómo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, a diferencia del Evangelio de Marcos, Juan el Bautista no es identificado con Elías. En el Evangelio de Marcos sí. No sé si recuerdan ustedes ese pasaje en donde el mismo Jesús dice que Elías ya ha llegado y no lo reconocieron. Ahora, esa afirmación de que Elías tenía que volver, eso está atestiguado en la Sagrada Escritura. Ya les voy a presentar en este momento cuáles son los textos que nos hablan de la llegada del Mesías. Por ejemplo, podríamos ver nosotros en el libro de Joel, lo tenía por acá, en el libro de Joel, permítanme un ratito. Perdón, en el libro de Malaquías, si quieren pueden ver ustedes, en el capítulo 3, versículo 23, también en Eclesiástico, capítulo 48, versículos del 4 al 12. Ahí se afirma de que Elías es el profeta que va a volver y cuando él vuelva, cuando él regrese, se va a producir la instauración del reino. Malaquías 3:23 y Eclesiástico 48 del 4 al 12. No nos olvidemos que Elías junto con Enoc son dos de los únicos personajes del Antiguo Testamento que no murieron. Elías subió al cielo en un carro de fuego. Algunos dicen que era un platillo volador, pero no nos vamos a meter en esas cosas en este momento. Padre, a ese carro de fuego se le llama la Merkabah, ¿sí? Sí. Es que hay una página. En una página que se llama Merkabah, y yo decía, ¿y eso será de mercado? ¿De qué será? Pero Sí. no, entonces es el carro de fuego. Sí, efectivamente. Muy bien, volvamos nuevamente al relato que estamos leyendo. Ahora, es interesante cómo, por ejemplo, el autor del Evangelio de Juan deja en claro que Juan el Bautista no es el Cristo o el Mesías, que Juan el Bautista no es Elías y que Juan el Bautista no es el profeta. En cambio, quien sí será el profeta es Jesús. Jesús iba a ser identificado como el profeta, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 14, en el capítulo 7, versículo 40. Ahí se habla de Jesús como el profeta, Él es el profeta. La samaritana también en algún momento va a hablar de Jesús como el profeta. He visto a un profeta. Por lo tanto, para el autor del Evangelio de Juan, Juan el Bautista no es ni el Mesías, no es ni Elías, ni el profeta. Entonces, ¿quién era, padre? ¿Perdón? Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Ahora va a venir. Ahora va a venir. Versículo 22. Entonces le dijeron, aquí está la pregunta que hacía usted. ¿Quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ve cómo usted está muy en sintonía con el Evangelio. Y en el versículo 23, ahí está la respuesta que usted está esperando. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y se está apoyando en Isaías, en el capítulo 40, versículos del 3 al 5, que es un texto que también lo utilizan los evangelios sinópticos. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis para decir que la predicación primitiva o la predicación en lo que podríamos denominar la primitiva comunidad cristiana era una predicación que se apoyaba en las escrituras o lo que para nosotros es lo mismo, el Antiguo Testamento. Y este debió haber sido un texto muy empleado en la evangelización primitiva.
Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En ese sentido, podríamos decir que Juan el Bautista es el precursor, es el que invita a una conversión con la finalidad de que Jesús, de que el que va a venir después de él, pueda instaurar el reino que desea implantar. Versículo 24. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahí está, de los fariseos. Por lo tanto, hay una especie de incongruencia con el versículo 1. Porque los fariseos, los levitas y los saduceos son grupos diferentes o partidos diferentes, por decirlo de alguna manera. Ahí hay un problema, es un problema de difícil solución. Y esto mostraría que el Evangelio de Juan ha sido compuesto teniendo en cuenta distintas manos. Varias personas han participado en la elaboración del Evangelio de Juan. No sé si tú, Anita, tienes ahí algunas cosas adicionales. Bueno, sigamos entonces. Ya, versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué estás bautizando? Parece que el bautismo era utilizado, o un rito en base a agua, era utilizado por los esenios. Por ejemplo, cuando uno visita Qumran, uno encuentra un montón de lugares de purificación, de pozas de purificación, pero parece que también los mismos judíos, los fariseos, utilizaban un rito en base al agua para ir poco a poco incorporando a los prosélitos en el judaísmo. Juan el Bautista está empleando un rito similar en base a agua. Ahora, se ha escrito mucho y hay varias cosas que se han mencionado sobre la relación de Juan el Bautista con los esenios, qué sé yo. Parece que la cosa no es tan clara. Incluso cuando uno va, por ejemplo, a Israel e ingresa al complejo arqueológico de Qumran, uno entra a una salita, ve un video sobre el lugar arqueológico que va a visitar, pero intentan reconstruir la historia desde antes de Cristo. Y en algún momento del video terminan identificando o terminan ubicando a Juan el Bautista dentro de la comunidad esenia. Incluso, por ejemplo, Adolfo Reutemann, él piensa de que efectivamente Juan el Bautista podría haber estado relacionado o emparentado con los esenios y que está practicando unos ritos de purificación esenios. Pero que fue expulsado. Y que habría sido expulsado. Y fue expulsado. Pero no está del todo confirmado. Esa es una especie de teoría. Pero sea lo que fuere, hay un elemento histórico. Y el elemento histórico es que Juan era un bautista. Que Juan tenía una doctrina y que la doctrina de Juan era, no sé qué palabra emplear, si corroborada, reafirmada, no me da una palabra precisa en este momento, por un rito en base a agua, teniendo en cuenta el agua. Ahora, voy a tratar de responder un poquitito más a Luis Alberto, aunque no es una respuesta todavía plena. Pero en el capítulo 3, me estoy adelantando un poco, concretamente ahí en sus Biblias debe tener como título el último testimonio de Juan el Bautista. Ahí se habla de cómo Juan bautiza, pero Jesús también bautiza. Tiene discípulos y Jesús tiene discípulos. Y en algún momento hay una especie de lucha, hay una especie de tensión entre los discípulos de Juan y el mismo Jesús. Pero le voy a dar otra pista. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 18 o 19, concretamente cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo pregunta,
¿qué bautismo recibieron ustedes? Ah, no, Pablo pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y le responden diciéndole, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo pregunta, ¿y qué bautismo recibieron ustedes? Y le responden diciendo, recibimos el bautismo de Juan. Y Pablo va a decir, Juan predicó un bautismo de conversión. ¿Pero por qué les estoy comentando esto? Porque esa escena de Hechos de los Apóstoles está ambientada en Éfeso, nada más y nada menos que la capital de Asia, de la provincia romana de Asia, a muchos kilómetros de Jerusalén, pero muchos kilómetros de Jerusalén, en la actual Turquía. Y fíjense lo que nos está diciendo. Lo que nos dice es que la doctrina de Juan el Bautista llegó a Éfeso, pero no solamente está en relación con estos discípulos, sino con el mismo Apolo. Este Apolo, que vino de Alejandría, según Hechos de los Apóstoles, a Éfeso, en Éfeso le dieron, Áquila y Priscila, le dieron unas cartas de presentación para que se vaya a Corinto. Llegó a Corinto y este Apolo aparece mencionado en la primera carta a los Corintios como uno de los que tiene un partido dentro de la comunidad, uno de los responsables de la división de la comunidad. La comunidad de Corinto se dividió. Yo soy de Apolo, yo de Pablo, yo de Pedro, yo de Cristo. Era una comunidad dividida. ¿Pero por qué les comento? Porque este Apolo, que había venido de Alejandría, de Egipto, hasta Éfeso, solamente conocía el bautismo de Juan. Es interesante porque fíjense que la doctrina de Juan la encontramos mencionada por un lado en Éfeso, pero parece que también estuvo en Alejandría. La doctrina de Juan el Bautista. ¿En qué momento entonces Juan el Bautista se convirtió en precursor y por qué? Y aquí trato de darle, aunque no es la respuesta plena, no quiero, si le doy la respuesta total a Luis Alberto, pues vamos a prácticamente toda la clase de hoy dedicarla a eso. Entonces me gustaría que más bien vayamos poquito a poquito mirando esa realidad. Pero le adelanto algunas cosas. Ya vemos cómo el bautismo de Juan parece que se predicó en Alejandría, en Egipto. E igualmente se debió haber predicado en Éfeso. Parece entonces que en algún momento, en los inicios del cristianismo, se terminó juntando a Juan el Bautista con Jesús y convirtiendo a Juan el Bautista en el precursor de Jesús, con la finalidad de no perder la figura de Juan el Bautista y de ganar a los adeptos de Juan el Bautista a la causa de Jesús. Lo estoy diciendo, evidentemente, con unas palabras muy sencillas, tratando de ser lo más claro posible. Ahora, no nos olvidemos de otra cosa, que cuando el Evangelio de Juan se compuso, ya estaban en circulación y desde hacía varios años los sinópticos. Por lo tanto, el autor o los autores del Evangelio de Juan conocen parte o toda la tradición sinóptica. La conocen. No sé si queda clara la explicación que hasta ahora vamos haciendo, la explicación que vamos compartiendo. De todos modos, si tienen preguntas o inquietudes, las pueden plantear, que pueden ser muy iluminadoras. Una cosita, perdón, William, y es que también no solo era Juan el que bautizaba, ni Jesús, según este evangelio, ¿no? Ni diríamos otros de por ahí, es que había una gran corriente de bautizadores, algo así se llamaba. Era un mesianismo, como una corriente que nació y que surgió en el primer siglo. Y dentro de esta, pues había varios bautizadores. Porque acuérdense que eso también lo dijimos cuando estábamos en Marcos, el apellido de Juan no es el Bautista, ¿no? Será Juan hijo de Zacarías, o Juan ben no sé qué, o Juan bar tal cosa, algo así. Pero el Bautista es el título por lo que él hace. Juan, el que bautiza.
o Juan el Bautizador, como decir Juan el verdulero, Juan el carnicero, Juan el quesero, Juan algo así, ¿cierto? Es su oficio, es Juan el Bautizador. Y había al lado de él otros también que recibían el título de bautizadores. Entonces es uno, diríamos, uno entre tantos, uno entre otros, pero que ya van perfilando, diríamos, como una alianza nueva, porque ahí sí está la diferencia con otros bautizadores judíos, donde ya se va perfilando algo de una alianza nueva de la llegada del Mesías, diríamos, el camino hacia el Mesías. Muy bien. Ahora, y le preguntaron, versículo 25, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien no conocen. Entre ustedes está uno a quien no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y ahí tienen ustedes otro contacto con los sinópticos. Este texto también está en los sinópticos. Lo pueden corroborar ustedes mirando las citas que aparecen en la parte marginal de sus Biblias. Y ahí tenemos entonces como el primer relato. Y luego viene en el versículo 28 la ubicación geográfica. La ubicación geográfica. Estas cosas sucedieron en Betania. En sus Biblias debe decir Betania u otra palabra. Les voy a mostrar ahora un mapa. Aquí tengo ya el mapa. Exactamente. Aquí tengo yo el mapa y les voy a mostrar. Betabará. Exactamente. Betabará. Betábara. 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 No sé si logran visualizar el mapa. Miren, aquí está. Aquí está, Betábara. Pero también en algunos manuscritos aparece la palabra Betania. Sí. Solo que no hay que confundir con la otra Betania, cerca de Jerusalén. ¿Ven? Aquí hay una Betania. Fíjense, no sé si logran ver ustedes el cursor. Aquí Betania, más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén, hay una Betania. Y esta de acá es Betábara, pero en algunos manuscritos aparece Betania. Parece que es una corrupción al momento de escribir el sonido que habían escuchado. Betábara. Este lugar es el que normalmente se visita en la actualidad para ver el lugar pues, del bautismo de Jesús. Solo que los que lo visitamos lo hacemos desde la parte israelí o desde la parte judía. Esto habría estado más bien en lo que hoy en día es Jordania, la parte de la Jordania. Muy bien, sigamos leyendo el texto. Sigamos leyendo el texto otro poquitito. Versículo 28. Al día siguiente, ahí está. Ya. Eso significa, y eso fue lo que dijo Luis Alberto hace un ratito, solo que yo no quería todavía hacer eco de esas palabras. Eso significa de que todo lo que hemos leído desde el versículo 19, hasta el 28, corresponde al primer día. No pierdan de vista esta cronología. Todo eso sucedió el primer día. Recién estamos en el primer día y entramos ya en el segundo. Al día siguiente, ahora, otra cosa que no les he comentado y lo menciono en este momento, nos encontramos en la semana inaugural del Evangelio. Esta es la semana inaugural. Pero recién hemos terminado el primer día. Vamos a ver ahora el segundo día. Al siguiente día, ya es segundo día, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, parece igualmente que en la iglesia primitiva se terminó identificando a la muerte de Jesús como al sacrificio del Cordero Pascual. Eso significa de que nos encontramos ya con un relato netamente pospascual, en donde Jesús es identificado con el Cordero, pero no solamente por la parte pascual, sino que esa identificación con el Cordero se encuentra en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías. Ya les voy a decir en este momento los dos textos que parece están siendo utilizados por el autor para hablar de Jesús como el Cordero. Uno de esos textos es Isaías 53, versículos del 7 para adelante. No sé si alguien tiene el texto, o yo lo encuentro también aquí rapidito. Isaías 53, del 7 para adelante. Dice lo siguiente. Fue oprimido, es evidente que es un canto del siervo de Yahvé, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus esquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por su opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Pero también hay otros especialistas, como el padre Guamar, un dominico, que dice que probablemente no esté haciendo alusión a ese texto, sino a Isaías 42:1, que dice lo siguiente, Isaías 42:1 y siguientes. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino, con fidelidad traerá justicia. Es decir, estaría haciendo alusión a aquel que había de inaugurar una era mesiánica marcada por una justicia total y plena para el pueblo de Dios. Pero ese es el testimonio de Juan el Bautista. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Parece que está haciendo un eco del prólogo que ya nosotros hemos estudiado. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y todo lo demás, lo que ya nosotros hemos visto. Pero al mismo tiempo, ese después de mí, y eso lo comentó la hermana Francisca el año pasado cuando comenzábamos a ver el Evangelio de Marcos, puede estar haciendo alusión a un discipulado. Normalmente los discípulos eran los que venían detrás del maestro o siguiendo al maestro. Sea lo que fuere, y aquí está poniendo en marcha su realidad de precursor, sea lo que fuere, él está presentando a Jesús, haciendo una presentación pública de Jesús, presentando a Jesús en sociedad, por decirlo de alguna manera. Yo no le conocía, versículo 31, lo que ya nosotros hemos estado manifestando. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Ahora, hay un elemento que tampoco podemos dejar de lado. Normalmente se habla, por ejemplo, del bautismo del agua y del Espíritu. Nuevamente apelo a ese texto de Hechos, creo que es 18-19. Ayúdenme por favor a corroborar cuando Pablo se encuentra en Éfeso. Y la pregunta de Pablo es,
recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Esa es la pregunta. Y le dijeron 19, no. padre, 19. Exactamente. Y la respuesta es no. 19:2. Exactamente. Y después que imponen las manos, en ese capítulo, se produce una especie de nuevo Pentecostés. Es exactamente un nuevo Pentecostés. Porque los que reciben el Espíritu Santo, que es como fuego, terminan hablando en lenguas. Ahora, ahí tenemos dos elementos. Por un lado, el agua y por otro lado, el fuego. El agua relacionada con Juan el Bautista y el fuego relacionado con Jesús. Parecería entonces que se terminaron juntando dos ritos. Una prueba más de que no se quiso dejar de lado a Juan el Bautista, de que se quiso incorporar a Juan el Bautista dentro de esta historia o dentro de esta realidad. Sigamos leyendo otro poquito. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posaba sobre él. Curiosamente es la misma teofanía que aparece en los evangelios sinópticos. El cielo se rasga y viene el Espíritu en forma de paloma. Mateo 13 y Juan. Mateo y Marcos y Lucas en los sinópticos está. Exactamente. Un relato. Versículo 33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Ahí tenemos, por un lado, el bautismo con el agua, que sería una incorporación desde la liturgia empleada por Juan el Bautista, y el tema del Espíritu Santo, que sería la realidad que Jesús propone. Había, me parece, una intervención. Fray William. Sí. Después de toda esa presentación y de todo ese bautismo que hizo Juan, va preso, va detenido, y nos vamos al capítulo 11 de Mateo y en el capítulo 7 de Lucas. Y entonces él desde la cárcel manda a preguntar: ¿quién es usted? Pues usted es el que debía venir, o es que viene otro. Entonces no hay como una coherencia ahí, no sé. Sí, y eso le permite responder a Jesús no con palabras, sino con hechos. Vayan y díganle a Juan: los cojos andan, los ciegos ven. Le responde con las acciones que él va realizando. Con las acciones que él va realizando. Pues sí, es un relato que rompe un poquitito esa especie de conocimiento que Juan habría tenido de Jesús. Sí, ahí hay una especie como de ruptura. No sé si tú, Anita, tienes algún dato con respecto a eso. Yo no, en este momento como que no poseo. Pues yo pienso que de todas maneras Juan fue una figura importante en el primer siglo o en los primeros años, diríamos, cuando nace el cristianismo. Y lo que ya veíamos, diríamos, por un lado, tenía sus discípulos y Jesús también tiene sus discípulos. Son dos maneras muy distintas de ser maestro, de ser guía. Juan el Bautista es un hombre súper radical, como nos lo presentan los evangelios, tanto que es tajante. Jesús es mucho más misericordioso. Juan es un hombre que es duro consigo mismo, ¿cierto? Muy duro consigo mismo, muy exigente consigo mismo. Jesús es un poquito más relajado, como lo hemos visto. Entonces tenemos dos figuras y dos figuras carismáticas. Dos figuras que atraían y dos figuras o dos maestros, diríamos, cada uno en su estilo, que tenían discípulos.
Entonces, por eso diríamos, los relatos de los evangelios entre la relación entre Juan el Bautista y Jesús no siempre van a ser iguales, porque depende de las intencionalidades de los evangelistas. Quitémosle a Lucas, por ejemplo, la parte del nacimiento de Juan el Bautista de niño, la anunciación a Zacarías, y casi que no tenemos nada de Juan el Bautista. En Marcos, pues sí tenemos la parte donde le preguntan, ¿y tú quién eres? A partir de ahí, y él también a las mismas preguntas, yo soy tal y tal y tal, ¿y qué debemos hacer? Debemos hacer lo siguiente. Y luego nos vamos a Marcos, Marcos comienza también con la predicación de Juan, Mateo también. Pero lo que quiero decir es, eran dos grandes hombres. Sin duda, dos que tenían seguidores, cada uno a su estilo. ¿Y qué pasa entonces? Puede que no haya coherencia, no importa. Porque cada evangelista lo que quiere tratar de mostrar es las relaciones que se van a crear al interior de esos dos grupos. Y aquí, por ejemplo, en Juan, ya vamos viendo las relaciones que se van tejiendo. Y es como queriéndonos decir, miren, Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Comenzó siendo discípulo de Juan el Bautista, pero luego pasó a ser el indicado para seguirlo, ¿cierto? El maestro, diríamos, a quien hay que seguir. ¿Y qué hace Juan el Bautista, que es tan humilde? Le dice a sus discípulos, pues ahora váyanse con él, porque él es ahora el maestro. Y pues en los otros evangelios pues también se deja ver un poquito, pero donde se nota mucho más eso de que los discípulos de Juan pasan a ser los discípulos de Jesús, es aquí en Juan. Y también es donde más se nota que Jesús fuera discípulo de Juan el Bautista. Entonces, a veces nos preocupamos por la coherencia de los evangelios, de que este texto tiene que concordar con lo que dice el otro evangelista. Y resulta que no, porque cada quien está contando una parte de cómo ve las cosas y de cómo puede hablar de esas relaciones que se tejieron al interior de dos grupos importantes. Quizás no todos los discípulos de Juan el Bautista se pasaron al bloque de Jesús, sino que algunos siguieron después predicando a Juan el Bautista por otro lado y hablando de él. Eso es lo más seguro. Pero una parte de los discípulos de Juan el Bautista pasaron a ser discípulos de Jesús. Puede que esto no responda mucho a la pregunta, pero lo que sí tenemos que decir es, como diríamos, no nos preocupemos porque si no entramos en un conflicto grande al ver que esto no coincide con lo que cuenta el otro. Recordemos que cada evangelista quiere contar lo que necesita contarle a su comunidad. Lo que necesita escribir para que la comunidad crea que Él es el Mesías, Jesús. Que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cierto? Porque hacia allá va todo el evangelio también de Juan. Y todos los evangelios. Muy bien. Ahora, veamos, por ejemplo... Por ahí hay... sí. Sí, una Confundido. preguntita. Soy más confundido. Sí, Luis Alberto. Para los dos. Es que aquí en la Biblia de Schockel, que entiendo que es la que sigue la hermana, cuando hace la explicación sobre el testimonio de Juan Bautista, tiene una cosa hermosísima. Es que lo mío es la teología de la Biblia, lo que se desprende desde el texto, la teología. Entonces dice hermoso, dice, Jesús es el que quita el pecado del mundo, refiriéndose a lo que sucede ahí en el primer día, ¿no? Jesús, el que quita, no, en el segundo. Jesús es el que quita el pecado del mundo, el que recibe el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo bautiza, es el Hijo de Dios. Y yo tengo apuntado ahí seguramente alguna clase que recibí hace algún tiempo, dice, estos son los 3 principios teológicos de la escuela joánica. Entonces, podría uno decir que empieza aquí a aparecer ya la fortaleza en la teología de Juan, Claro. En estas primeras páginas. Nosotros diríamos más la cristología de Juan. Ajá, ya. ¿Cierto? Así como Marcos tiene su cristología y Marcos quiere brindarnos al Hijo, al amado, ¿no? Digamos, o también al Mesías y al Hijo de Dios.
No. También. Mateo también tiene su cristología y Juan también tiene su cristología. Cada evangelista tiene su cristología, cada comunidad. Y ahí vamos viendo, por ejemplo, los atributos que se le van dando a Jesús. No vamos a terminar esta noche, la primera semana, pero ustedes ya vieron. Ahorita nos están diciendo, aquí en la primera semana, mire a quiénes le vamos a presentar. Al que es el Cordero de Dios. Hasta el tercer día, al día siguiente. Y que recoge todo lo que es la tradición del Antiguo Testamento. En él se recoge todo, en este que es el Cordero de Dios. O sea, el que se entregó por nosotros. Aquí ya hay una cristología desarrollada. Jesús es el que se va a inmolar por nosotros. Darle el título de Cordero de Dios no es para imaginarnos a un corderito brincando por ahí, ¿cierto? Brincando todo bonito. No, sino es para imaginarnos el sacrificio. O sea, ya nos pone de entrada el tema del sacrificial, ¿no? Él será entregado por nosotros. Él va a ser inmolado en la Pascua, porque vamos hacia la Pascua. ¡Pum! Él va a ser inmolado en la Pascua. Y después cuando empezamos con el tercer día y el cuarto día y el quinto y el cuarto, y ahí nos separamos porque no hay quinto ni sexto, ¿no? Cuando llegamos ahí vamos avanzando y encontramos que nos van dando rasgos de Jesús. Van a llegar a afirmar que es el Mesías, ¿cierto? Que es el Mesías. ¿Qué más van a decir? Que es aquel de que hablaban las Escrituras. Entonces, todo un proyecto para encontrarnos con Jesús. Entonces, hablemos más de las cristologías. Gracias, ¿cierto? hermana. De la Gracias. cristología. Gracias. Muy bien, avanzamos otro poquitito. Otro día. Otro día. O el mismo día todavía. Aquí fíjense lo que tenemos en los versículos 33 y 34, que es esa especie de teofanía que se produjo al momento del bautismo. Les hemos comentado de que el Evangelio de Juan se compuso o se escribió hacia finales del siglo I. Eso significa de que ya conocían pues a los relatos sinópticos. La pregunta es, ¿y por qué no se presenta el bautismo de Jesús en el Evangelio de Juan? ¿Jesús fue bautizado por Juan o no fue bautizado por Juan? Desde el punto de vista histórico, ¿qué se podría decir? En el Evangelio de Marcos, esto ya lo vimos en su momento, Juan bautiza a Jesús. ¿Y por qué lo bautiza? Por casualidad. Si leen ustedes el relato atentamente, se van a dar cuenta de que el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el Evangelio de Marcos es por casualidad. Pero hay un problema grande, porque Juan bautiza a aquellos que confiesan sus pecados. Juan bautiza a aquellos que necesitan o que quieren arrepentirse. Por lo tanto, leyendo el Evangelio de Marcos solito, uno termina con esa conclusión de que Jesús necesitaba bautizarse porque era un pecador, o de que mientras estaba siendo bautizado, estaba confesando sus pecados. Ese problema, de ese problema se dio cuenta Mateo. Mateo entendió el problema. Por eso, si ustedes leen el relato en el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta de que hay un diálogo. Y el bautismo de Jesús en el Evangelio de Mateo se produce porque Jesús le ordena a Juan el Bautista que lo bautice. Le ordena. Mateo evidentemente está tratando de salir de ese problema, del problema que significa el bautismo de Jesús, porque hay un problema, genera un problema en los lectores. En el Evangelio de Lucas ya la cosa cambia. Si ustedes leen atentamente el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas no está el bautismo de Jesús como tal. Y curiosamente, antes de hablarnos del bautismo de Jesús, el autor de Lucas mete a Juan en la cárcel. Y el bautismo de Jesús en el Evangelio de Lucas es pasado, como se dice popularmente, por agua caliente. Literalmente dice el texto, debe decir el texto lo siguiente.
Ya. Y sucedió que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, bautizado también Jesús. Eso es todo lo que dice del bautismo de Jesús, el Evangelio de Lucas. La pregunta es, ¿y por qué lo pasa muy a la ligera? ¿Por qué lo pasa muy rápidamente? ¿Cuál es la intención? Pues la intención es múltiple. Por un lado, sigue el problema de Marcos, de que hablar del bautismo de Jesús por parte de Juan es hablar también de un posible Jesús pecador que necesitó confesar sus pecados. Y por ese motivo lo que hace Lucas es saltarlo lo más rápidamente posible y colocar el bautismo de Jesús como en solidaridad con el pueblo. Como Jesús es parte del pueblo y como todo el pueblo se bautizaba, Jesús también se bautiza. El Evangelio de Lucas, o el autor del Evangelio de Lucas, es un personaje que tiene una imaginación muy viva. Tiene también una capacidad de investigación grande, pero es muy hábil. Aquello que no le gusta o aquello que le es difícil de explicar o que no se ajusta a lo que él quiere contar, o bien es maquillado por el autor de Lucas, o bien lo elimina. Esa es la particularidad. Y curiosamente, en el Evangelio de Juan encontramos una actitud más o menos similar, pero incluso hasta más radical, porque el autor elimina, si se fijan bien, el bautismo de Jesús. Solamente acoge lo que le interesa, y lo que le interesa es la parte de la teofanía, la parte de las sandalias. Él no es digno de desatarle las sandalias, pero también la parte de la teofanía. El bautismo como tal lo eliminó. ¿No será que el autor, al igual que lo que ya había intentado hacer Lucas, es un querer colocar a Juan el Bautista en un plano más de dependencia o más inferior que a Jesús y ponerlo aún más solamente en función de Jesús? ¿Y no será que está intentando negar también lo histórico? Y lo histórico puede ser el que Jesús haya sido discípulo de Juan el Bautista. Entonces está tratando de negar una realidad porque le interesa evidentemente potenciar otras. Entonces, como se darán cuenta, a veces pueden haber más preguntas, más cosas, sí, más preguntas que respuestas, pero pues eso también forma parte del estudio y de la apertura que el estudio pueda brindar. Vayamos al versículo 35. Al día siguiente. Por lo tanto, ¿en qué día nos encontramos? En el tercer día. No pierdan de vista, por favor, la cronología. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí, es decir, los 3 primeros días están en relación con Juan el Bautista. Primero, el quién es él. El segundo, la presentación en sociedad de Jesús. Ahora viene otra cosa. Al tercer día, o sea, al día siguiente, ya estamos en el tercer día de la semana inaugural. Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. 2. Él tiene discípulos. Hay 2 discípulos. ¿Quiénes son esos 2 discípulos? Ahorita los vamos a identificar. Y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Antes ya hemos hablado de el Cordero. ¿Qué cosa es el Cordero? Pues fíjense cómo Juan termina presentando a Jesús a sus discípulos. Jesús está pasando. Entonces dice: he ahí al Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Aquí, nuevamente, para complicarle aún más la vida a Antonio, aquí tenemos otra diferencia con respecto a los sinópticos. Porque curiosamente en los sinópticos, los primeros discípulos
son una pareja de hermanos, Simón y Andrés. Y los otros dos son Santiago y Juan. Es decir, los primeros 4 discípulos en los sinópticos miento, en Marcos y en Mateo. En Lucas es muy diferente. Lucas es muy diferente. Solamente en Marcos y en Mateo. En Marcos y en Mateo, los primeros discípulos son 2 parejas de hermanos. En Lucas, el primer discípulo es Simón. Y curiosamente, en el Evangelio de Lucas no se menciona a Andrés, sino solamente a Simón. En cambio, en el Evangelio de Juan se menciona, ya vamos a ver a quién se menciona. Entonces dice, y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. No se dice que sean pescadores, ni que estaban en una situación pues fatigosa de pesca, no, para nada. Eran discípulos de Juan. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro. ¿Dónde te hospedas o dónde vives? Ahora, ahí tenemos un paréntesis dentro de ese versículo, que traducido quiere decir maestro. Esa frase debió haber sido una glosa, no formaba parte del texto, y con el tiempo terminó convirtiéndose en parte del texto. Eso nos hace caer en la cuenta de que el Evangelio de Juan se debió haber leído en círculos donde ya no se conocía ni el hebreo ni el arameo. Y eso hizo necesaria la traducción de ciertas frases, como por ejemplo esta. Más adelantito vamos a ver otra traducción, porque la gente ya no entiende. Por eso están colocando esa nota. Pero probablemente en un primer momento esa frase no formaba parte del texto, sino que la gente sí lo entendía, sino que a medida que el círculo de los lectores se amplió y probablemente todos llegaron a ser grecoparlantes o helenoparlantes, ya se vio la necesidad de traducir esa palabra. Ahora, ¿dónde vives? ¿Dónde te hospedas? Él les dijo, vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, ¿qué hora es la hora 10? ¿Qué hora es la hora 10? Como las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde, efectivamente, como las 4 de la tarde. En Colombia dicen, vamos a tomar las 11. Las 11 literalmente sería las 5 de la tarde. Esa sería las 11. Vamos a tomar las 11. Hay una interpretación popular, eso de que vamos a tomar las 11 es vamos a tomar aguardiente, porque la palabra aguardiente tiene 11 letras, pero eso no es verdad. Sino están aquí apoyándose en la manera como los romanos contabilizaban el día. Me imagino que eso ya lo tienen claro, ¿no? ¿O quieren que les expliquemos un poquitito el modo de contabilizar? Pero 11 sería la hora 11. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, son las 10. Eso significa de que eran como las 4 de la tarde. Ya está declinando el día. No sé si usted, Anita, tiene ahí algunas cosas adicionales. De pronto, diríamos, la intencionalidad también del evangelista o de la comunidad que construye el evangelio, y es hacer como una inclusión. ¿Se acuerdan que esa palabrita la hemos empleado muchísimo? Con lo que se abre y con lo que se cierra. Les fascina, digamos, en los escritos judíos, ir mostrando eso. Con esto se abre, con esto se cierra. Entonces nosotros diríamos que aquí hay una palabrita, una acción, un verbo, el verbo buscar. Entonces el evangelio, en cuanto a los discípulos, ¿no? Porque antes es el testimonio de Juan el Bautista. Primer capítulo, primer día es ¿quién es Juan? Segundo día, testimonio de Juan. Tercer día comienza ya el movimiento discipular. Entonces, cuando ya estamos en todo el movimiento discipular,
el verbo que aparece es el verbo buscar. Cuando se termina todo este movimiento discipular, diríamos cuando se va terminando ya del maestro que murió, que ha resucitado, aparece otra vez ese verbo buscar con María Magdalena, capítulo 20, cuando Jesús mismo y los ángeles le preguntan a María, ¿qué buscas? Y ella dice, busco a mi Señor. ¿Cierto? Busco a mi Señor. Y la otra palabra que también está sirviendo como de inclusión, como de apertura y cierre del movimiento discipular es maestro. De comerciantes. ¿No? Entonces aquí comienza rabí, que significa maestro, y así con explicación. Y al final, María Magdalena que le dice rabuní. Y que Eso ya lo habíamos nosotros pensado, ¿no? hoy por allá como que me escucho como 3 veces por allá donde Ezequiel, yo creo. Y vuelve y María Magdalena dice rabuní. Y otra vez Juan, o el evangelista, o el autor dice que quiere decir, ¿cierto? O que era en arameo y que quiere decir maestro mío. Entonces diríamos como que abrimos con el verbo buscar y con la palabra maestro. Porque vamos a encontrar todo un movimiento de discípulos a partir de acá. A partir de aquí comienzan y empiezan a aparecer varios discípulos. Yo veo también otra pantalla que se abre y no es la de William. Comienzan a aparecer otros discípulos que van a entrar aquí en escena. Entonces los 2 primeros, luego sigue otro, luego sigue otro, luego sigue otro, ¿cierto? Empieza todo un movimiento y termina ¿con quién? Con María Magdalena. ¿Por qué nunca se menciona en el Evangelio cuando le dicen los discípulos que en dónde vives? Y Jesús dijo, vengan y verán, pero nunca dijo a dónde estaba. Claro, y es que nosotros en ningún evangelio sabemos dónde vivía Jesús. En ninguno. Nosotros no sabemos dónde vivía Jesús. Se dice, por ejemplo, en Marcos, nos dicen mucho que digamos que iba a Cafarnaúm. Y que Cafarnaúm era el centro de acción de Jesús, que de ahí salía y ahí entraba y ahí volvía a la casa de Pedro. Pero nunca nos dijeron, por ejemplo, porque la casa de Jesús quedaba por tal calle y en tal cuadra o en tal lugar. Nunca. Y es más bonito no saber dónde está esa casa de Jesús, porque es que Jesús no tiene, geográficamente no tiene, Jesús es apolítico. ¿Sí? En cuanto a la polis. No tiene un asentadero fijo. Y eso es mucho más interesante para los cristianos. Bueno, pensar que diríamos, todo el mundo, digamos, todos pueden conocer a Jesús, acercarse a Él, encontrarse con Él, sin tener que nombrar un lugar específico donde ir para encontrarse con Él, como lo tenían otras religiones. bueno, pues Si ustedes quieren encontrarse con Mitra, tienen que ir al templo de Mitra en tal lugar. Si ustedes quieren encontrarse con tal Dios, tienen que ir a tal lugar y allá lo van a encontrar. Jesús no tiene un lugar exacto. ¿Sí? No tiene un lugar exacto. Por eso, vengan y vean. Donde quiera que nos acerquemos, lo podemos encontrar. Quiero que eso tiene sea donde interesantísimo. reclinar su cabeza. Gracias, Exactamente. gracias. Y yo creo que Entendí, la pregunta es muy buena, muy Gracias. interesante. Bueno, pero a ver, yo no le quito la palabra al padre para que nos siga contando. Aquí era solamente para hacer la relación entre los primeros y María Magdalena. Al Muy bien, final. entonces avancemos otro poquitito. Y, a ver, luego en el versículo, estamos en el 39, y les dijo, vengan y verán. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, el resto del día, por así decirlo. El resto del día. ¿Que estamos en qué día? ¿Se acuerdan ustedes que estamos? En el tercer día. En el tercer día. Se quedaron con él el resto del día, porque era la hora décima. La hora décima es como las 4 de la tarde. Ya falta poquito para comenzar el nuevo día. Ya falta poco. Ahora, uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Muy bien, Andrés. Ahí está. Simón. Andrés. El hermano de
Simón Pedro, el hermano de Simón Pedro. Aquí tenemos una diferencia con los sinópticos, esto ya lo hemos mencionado, porque en los sinópticos el primero en ser llamado es Simón, junto con su hermano Andrés, al menos en Marcos y en Mateo, porque en Lucas es solamente Simón Pedro, nada más. Y en Lucas, además, la llamada de Simón Pedro se da en el contexto de una pesca, de la pesca milagrosa, que va a ser retomada por el capítulo 21 del Evangelio de Juan. El otro no sabemos cómo se llama. Ahora atentos, porque aparece o entra en escena un discípulo anónimo, que es el mismo o es otro distinto del discípulo amado. Eso manténganlo por favor allí. ¿Hasta dónde nos acompaña el discípulo anónimo? ¿Y dónde entra en escena el discípulo amado? Eso no es tampoco por casualidad. Ahora, vamos a ir al capítulo 21, simplemente al capítulo 21, que ya les hemos comentado que es un añadido posterior, pero vamos a leer un ratito lo que dice el texto, sobre todo en el versículo 2, pero leámoslo desde el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, cuenten por favor. Simón Pedro, 1. Simón Pedro. Tomás, 2. Tomás llamado Dídimo. Dídimo en griego significa gemelo o mellizo. Hay una pieza masculina, hay una pieza masculina que se llama el epirídimo. De la robótica masculina hay una parte que se llama el epidídimo. ¿Qué es el epidídimo? El epidídimo. ¿Ya? Fíjense que la palabra dídimo ahí está siendo empleada. Se ha metido dentro de la terminología médica. Ya después lo van a averiguar ustedes. ¿Perdón? ¿Es un canal dentro de la anatomía del hombre? Ajá. Pero es que usted, como tiene que atravesar esa... No. ¿Y dónde se encuentra? No, pues es que, a ver, expresémoslo. En la aparato reproductor masculino. Expresémoslo en términos de biología. Como los varones tenemos 2 glándulas, entonces esas glándulas producen los gametos o semillas. Y esos gametos tienen un conducto por donde salir. Y por eso es que se le llama el epidídimo. Epi en griego es sobre encima. Sí, señor. Entonces, la traducción literal del epidídimo es sobre el gemelo, o encima del gemelo, o encima del mellizo. Eso significa de que estamos hablando de un órgano que es en par. Pero bueno, volvamos nuevamente a esto, ¿ya? Para que vean ustedes que la terminología médica toma mucho del griego. Tomás, llamado el dídimo. Dídimo es mellizo o gemelo. ¿Cuántos van hasta ahí? 2, ¿no es cierto? Simón Pedro, 1. Tomás, el mellizo, 2. Natanael, 3. 3. Los hijos de Zebedeo, ¿cuántos son? 2. 2, es decir, 5. Hasta ahí ya van 5. Y otros 2 de sus discípulos. Otros 2. Que no tienen nombre. Son 2. Pero uno de ellos va a entrar en escena. Aquí. Vamos a ver un poquitito más adelante. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Esa
esta pesca milagrosa está tomada del Evangelio de Lucas. Esto ya lo veremos en su momento. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, versículo 7, dijo a Pedro: por lo tanto, uno de los dos anónimos es el discípulo amado y el otro es un anónimo. Aquí hay en realidad un problema grandototote, porque algunos especialistas, uno de ellos, uno que me dirigió el trabajo pues, en la Escuela Bíblica de Jerusalén, él dice, no, el capítulo 21 siempre formó parte del Evangelio de Juan, siempre. Y él comienza a hablar de cómo aquí hay una especie hasta de síntesis de todo el Evangelio, pero de esto ya lo veremos en su momento. Solamente para que vean, fíjense en el versículo 2, cómo hay dos discípulos anónimos, pero uno de ellos es el discípulo amado. Se supone que el otro es alguien totalmente anónimo, no es identificado con nadie. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 1? Entonces volvamos nuevamente al capítulo 1, versículo, ¿en qué versículo estamos? En el versículo 40, perdón, en el 40. 39. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Eso significa de que el otro es alguien totalmente anónimo, pero que va a completar la séptada, no sé si se dice séptada, el número 7 de los discípulos en el capítulo 21, y el número 7 es un número perfecto. Pero sigamos leyendo el texto. La héptada. ¿Perdón? La héptada. La héptada, eso, la héptada. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y ahí viene la otra traducción, que traducido quiere decir Cristo. Una prueba más de que este texto pudo haber surgido en un ambiente judío, o mejor dicho, judeo-cristiano, pero que con el paso del tiempo ya no se entendían esas palabras, por lo que fue necesaria la traducción de los términos. Ya vemos cómo, y en poquito texto, se van traduciendo dos palabras. La palabra rabí, que es hebreo, ¿verdad? Y la palabra Mesías, que es Cristo. Hay una traducción. Pero es justamente Andrés el que le hace la catequesis, dicho en palabras sencillitas, a su hermano, a Simón. A Simón. Y aquí encontramos primero la diferencia que ya hemos visto con los sinópticos, con dos sinópticos, con Marcos y con Mateo, pero la diferencia es enorme con Lucas, porque en Lucas el primer discípulo llamado es Simón Pedro. En cambio aquí, el primero en entrar en contacto es justamente Andrés, y le hace la catequesis a su hermano. A su hermano Simón. Y en los sinópticos, Pedro es de Cafarnaúm, aquí no. Aquí son de Betsaida, como lo vamos a ver en el texto que viene a continuación. Padre, Entonces, padre, sí, perdón. sí. En el capítulo 19 de Juan, versículo 38, yo creo que ahí está lo que usted está diciendo, que el otro era como un anónimo que no sabía quién era. El discípulo y aquí amado. dice, sí, no el Pero amado, sino el otro. Aparece antes. Sí, aparece, el otro dice, después de esto, José del pueblo de Arimatea se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos. No propiamente dicho, sino más bien en el capítulo 19, pero en el contexto de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Ese es el discípulo amado. Pero ese discípulo amado aparece también en el contexto de la última cena. Pero ese no es el otro que usted comentaba, padre, No. que era el anónimo.
No, ese es un discípulo en secreto. José de Arimatea es un Pero era un pero discípulo, ese sería el número 7. Es que yo me puse a leerlo todo hasta que encontré los 7 y está Ya. ahí Jesús de Arimatea. Porque ahí dice claro que era, estoy leyendo lo que dice la Biblia, que era el discípulo de Jesús, pero en secreto. Sí, discípulo de Jesús, pero en secreto. Pero no formaría parte de la héptada que hemos leído en el capítulo 21. Ajá. Eso. Perdón, Ya. y una cosa No sería es ese. ser clandestino, que es más bien como se le diría a José de Arimatea, clandestino, a ser anónimo. A ser anónimo. Yo puedo ser clandestina, pero tengo nombre. Y él tiene nombre. Su nombre es José de Arimatea. Pero si yo soy anónima, yo soy NN. ¿Sí? NN. Y miren que aquí hay algo interesante también en este texto en Juan, y es digamos, como en latín, ¿quién es el anónimo? El anónimo ocupa un lugar especial. El anónimo es alguien muy especial en los círculos, diríamos, en los círculos creyentes o discipulares, o aquí. Nosotros aquí podemos tener discípulos anónimos, diríamos que ni siquiera lo sabemos. Por ejemplo, hay Nokia 7.2, es anónima, ¿cierto? Ya sabe quién es Nokia 7.2. Yo no sé cómo se llama, pero está ocupando un rol muy especial en el curso. ¿Sí me voy haciendo entender? Y es muy importante el anónimo. Por eso en latín se llama el quidam. No sé si han oído hablar de eso o no. El anónimo, el quidam. ¿Y quién es el anónimo? Es una persona sin nombre. Sin nombre, porque si no, no sería anónima. Sin nombre, que trabaja por el bien de la humanidad. Así se define en latín. Es una persona sin nombre que trabaja por el bien de la humanidad. Y es casi parecido a lo que aparece aquí. En otra parte de la Biblia aparece otro anónimo. Es el fulano de tal. Así lo llama la Biblia. Fulano de tal. Así lo llama exactamente. Ustedes van a buscar el texto bíblico y encuentran a fulano de tal. Pero yo cuando digo fulano de tal, yo no sé quién es. En el libro de Ruth aparece fulano de tal. El cuidan también. El fulano de tal. Pero gracias a él, Ruth se pudo, o Boaz pudo desposar a Ruth. Sin saberlo hizo un bien. ¿Sí? Sin saberlo hizo un bien. Entonces aquí diríamos también puede haber esa posibilidad. Y es como para decirnos, cualquiera de nosotros puede ser ese discípulo anónimo. Eso es lo que quiere decir Juan. Cualquiera de nosotros puede ser el discípulo anónimo. Hermana, entonces, de acuerdo a lo que nos está explicando y le agradezco, entonces una de las características del anónimo en nuestra fe debe ser acompañado falta de prepotencia y de soberbia. Es decir, un anónimo no debe tener esas características. No. Y ustedes saben que, por ejemplo, hay gente que en el anonimato hace mucho bien y no quiere que su nombre sea conocido. Gracias, hermano. Y muchos de los grandes filántropos en nuestra sociedad son anónimos. Gracias. Sí, exactamente. Entonces, guarden eso aquí porque eso es importante. Sí. Los héroes anónimos hacen la historia. Leí una vez esa frase, no recuerdo dónde. Los héroes anónimos hacen la historia. Sí. Bueno, avancemos otro poquitito. 2 minutos. Entonces, pero Juan Ricardo tenía la mano levantada. ¿Ah, sí? Sí. Gracias, hermana. Dos cositas. Bueno, como veo también se hizo la tarea, pues la verdad yo encontré 9, no encontré 7, sino 9 discípulos. Pero lo que más me llama la atención es en el que ahí aparece, nunca encontré la palabra apóstoles por ningún lado, pero el tema es que cuando Jesús aparece a Tomás el mellizo, dice Tomás, uno de los 12. Sí. Entonces ahí sí quedé todavía más confundido, porque buscando en el Evangelio encontré solo 9 discípulos más José de Arimatea, que como mencionó ahorita la hermana.
pero en otra parte dice uno de los 12, entonces quede listo. Gracias por su explicación, hermanos. Sí. Entonces, por ejemplo, el número 12 es un número, diríamos, es como una categoría, ¿no? Una categoría de discípulos. Es una categoría, es un grupo que ya tiene digamos, como para decirnos, estos son los que construyen el pueblo nuevo, el Israel nuevo, como las 12 tribus de Israel, 12 discípulos también. Y pues se debió desarrollar también en la iglesia primitiva lo del grupo de los 12, que es necesario para construir un nuevo Israel. Pero Juan no, es que a Juan no le interesan digamos, a Juan no le, y eso vamos a verlo a lo largo del Evangelio, a Juan no le interesan las construcciones de los evangelios sinópticos. Porque aunque sean 12, es una pirámide, es piramidal, con Pedro a la cabeza. Y luego van bajando. En Mateo van por parejitas, en Mateo creo que es donde van por parejitas, o en Marcos, y en Mateo van como por grupos. Van por grupitos, bien organizaditos. En cambio en Juan no, en Juan le interesa la circularidad. La circularidad. Entonces, no le importa cuántos sean, pero 12 ya vendría a ser como una categoría de discípulo o de grupo cercano a Jesús. Discípulo es más amplio. Quizás por eso aparece menos, solo de pronto una vez, la palabra 12, y aparece discípulos, que es mucho más amplio y acoge a todos. Hermana, hasta los anónimos. Hermana, en el capítulo 6, en el versículo 67 dice, a ver que se me perdió. Entonces Jesús preguntó a los 12, ¿acaso también ustedes quieren irse? Sí. Entonces, ahí están los 12. Los 12. Pero nunca nos dan el listado de los 12. No, a mí no me dieron sino 6. Bueno, vean. Ya, aquí ¿cuánto llevamos ya en la primera semana? 2. En la primera semana son 5. Hasta ahora vamos viendo 2. Sí, pero será, bueno, sí. Serán solamente 2, no hay sino en la primera semana. No, en la primera semana hay más. En la primera semana van a encontrar a Felipe. No, es que todavía no se acaba. Recién estamos en el tercer día. Y yo creo que nos va a tocar dejarlo para el próximo día. Sí. Nos va a tocar dejarlo para continuarlo la semana entrante, no, en 15 días. A ver, avancemos un poquitito más. 1:42. Entonces trajo a Jesús. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Otra traducción. Ya es la tercera traducción. Aquí ya nos queda claro de que el Evangelio debió haber tenido un origen en un ambiente más judío, o por lo menos en donde se conocían estos términos, pero que después fue leído en un ambiente grecorromano, en un ambiente en donde se hablaba griego, y ya no se entendían estas terminologías, porque está colocando la palabra rabí, la palabra Mesías y la palabra Kefas, y tiene la necesidad de traducir, El auditorio ya no las entiende. Vayamos al 43. Al día siguiente, ¿qué día es? Cuarto. El cuarto. El número 4. El día cuarto. Ya entramos en el día cuarto, pero voy a saltarme un poquito y luego regresamos. Vayamos, por ejemplo, al capítulo 2. Ya, 2:1. ¿Qué dice el 2:1? 3 días después. 3 días después. O en algunas Biblias dice al tercer día, es decir, 4. Ahí no se entiende esa parte. Sí, 4. Hemos visto 4. Más 3. 7. 7. Por lo tanto, las bodas de Caná están dadas en el día número 7. Ya entendí por qué decía eso. Gracias. ¿Queda clarito?
Sí, ya Ahí le entendí. tenemos la Disculpe. primera semana. ¿Cómo? Disculpe, padre y hermana, tomando el calendario, hoy es 10, el próximo lunes es 17, Puente de la Ascensión, o sea que nos estaríamos Reuniendo el 24. y el 24 de mayo termina el cuatrimestre. Sí, terminaríamos el 31, yo creo, para alcanzar al menos al ver alguito. Ah, bueno, listo, entonces, perfecto. Entonces, O el 24, William, o el 31. Pues, como usted diga. Aquí se hace lo que yo obedezco. O el 24, vámonos preparando para terminar. Terminamos el 24 con apenas haber hecho una semana, pero yo creo que hemos hecho mucho. Pero si con esta cuarentena nadie va a salir el lunes, ¿y por qué no nos vemos el lunes? Pero digamos que nosotros tenemos otros compromisos que nos aparecen ahí en esa fecha. Ya lo Sí. entiendo, hermana. Ok. Démoslo para el 31. Ahora, entonces, volvamos nuevamente al capítulo 2, versículo 1. Dice, en el verdad, sí, me volví al... A ver, dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Ya hemos dicho que hemos identificado 4 días. 4 más 3, 7. Es decir, las bodas de Caná se van a celebrar en el 7º día, culminando la primera semana. La primera semana. Pero volvamos nuevamente al texto anterior, que no lo hemos analizado aún. Estamos en el versículo 1:43. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Por lo tanto, ¿qué número de discípulo es? Quinto, No. Felipe. ¿Qué número de Número discípulo? 3. El número 3. El cuarto. El cuarto. El cuarto. Porque eran dos. Pero Juan y uno de Andrés. ellos es Andrés. Andrés Andrés habló con su hermano, Simón. Simón. Ya son 3. Y este Felipe. Ahora Felipe ya es el número 4. Cuarto. El cuarto discípulo. Ya, el cuarto discípulo. Él dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe. Felipe es uno de los 2 discípulos que tiene un nombre griego. Eso dice mucho. No tiene un nombre hebreo, sino es un nombre griego. Lo mismo que Andrés. Andrés es un nombre griego. Ya tenemos entonces, Andros, ya tenemos 2 nombres griegos, 2 discípulos de procedencia griega. Pero Pedro, pues Pedro es hermano de Andrés. Eso significa de que Pedro también debe provenir de una ciudad no judía. Ya lo vamos a ver en Perdón, padre, ¿cuál es el primero entonces? A mí no me cuentan sino 3. ¿Y por qué cuentan 4? ¿De dónde apareció el cuarto? Cuando yo era niño, nos enseñaron en la escuela un cuentito. Don Tomás compró 4 burros, montó en uno y volvió a casa. Por el camino los contó, 1, 2, 3. No contaba el que montaba. Ya en casa dijo a su mujer, mira, he comprado 4 burros y solo traigo 3. Pero es que ya nombramos a Tomás. Tú solo ves 3, pero yo veo 5. No. No, a ver, vamos a hacer el recuento. A ver, vamos a hacer la contabilidad. No lo entiendo porque A ver, no escuchaba todo. Vámonos desde donde comienzan los discípulos. 1:35. Al día siguiente, Juan estaba allí con 2 de sus discípulos, 2. Pero de los 2, uno tiene nombre, y el nombre es Andrés. Andrés encuentra a su hermano Pedro y le presenta a Jesús. Ya van 3, es decir, el anónimo, sí, Andrés y Simón. Claro, y ahora, así es. Claro, es que no contaba el anónimo, padre. Más importante. No me daba el cuento. Ok, gracias. Ahí está. Muy bien, volvamos al 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme.
Ya es el número 4. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Ahí está lo que yo les comentaba hace un ratito. Y les voy a mostrar en el mapa, aunque esto ya lo vimos en su momento, pero les voy a mostrar dónde queda Betsaida. ¿Qué es la hora? A ver, les voy a mostrar dónde queda Betsaida. Aquí está Betsaida. Es uno de los lugares en donde se hizo la segunda multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? En esta zona. Está en un territorio en la Gaulonitis. Aquí está. Es territorio pagano. Ahí se entiende de por qué Andrés tiene el nombre de Andrés y Felipe tiene el nombre de Felipe. No tienen nombres judíos o nombres hebreos, sino nombres paganos. Y leamos otro poquitito. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. 45. Felipe encontró a Natanael. Felipe encontró a Natanael, ese sí tiene un nombre hebreo, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. El hijo de José. Entra en escena el papá de Jesús, el hijo de José. Pero ahí aparece Natanael. Pero me di cuenta, padre, que en ninguna parte se dice que Natanael era el discípulo de Jesús. Ahí no dice. Dice que se encontró con un Natanael, pero no dice que era el discípulo de Jesús. Totalmente de acuerdo. Natanael. Totalmente de acuerdo. No dice que sea discípulo. Simplemente le dice. Encontró a Natanael. Pero aquí viene algo interesante y esta podría haber sido una característica, esto ya les hemos comentado, en los comienzos de la iglesia. La catequesis se hace mediante la escritura. Y la escritura entiéndase como Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando habla de Moisés y de los profetas, está hablando de dos partes de las escrituras judías. Lo que para nosotros es el Pentateuco, la Torá, y al mismo tiempo los Neviim, lo que abarca los libros históricos y los libros proféticos. La catequesis se fundamenta, por lo tanto, en la Sagrada Escritura judía. Y este Natanael se supone que es alguien versado en las Escrituras. Vamos a leer un poquitito más. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué significa la higuera? ¿Qué significa la higuera? Pues ahí lo vamos a dejar para empalmar, y si ya nos habíamos pasado, yo siempre veía 8:30, pero ya son 8:43, es que como estoy medio ciego, no veo bien. Pero permítanme, antes de que nos vayamos, hacerles una invitación. Una invitación para este jueves. Para este jueves. Permítanme, por favor, hacerles la siguiente invitación. Mientras el padre publica, yo les voy a dar la tarea. Sí, la tarea va a ser la siguiente. Van a armar la menorá con los 7 días de la primera semana. Sí, lo mismo que hemos hecho hasta ahorita. O sea, van a armar el candelabro con los 7 días, a ver cuál es el día que queda en la mitad. El día quinto, pues no tenemos nada, ni el día sexto no tenemos nada. Son días silenciosos aquí, pero tenemos los demás días. Entonces, van a colocarle un título que ustedes le quieran dar al primer día. Día 1, no sé, día 2. Pero a partir del tercero, desde el día 2, Jesús ya tiene títulos. Entonces, en cada bracito de la menorá vamos a sacar los títulos dados a Jesús y los discípulos que van apareciendo en cada día. ¿De acuerdo? Porque eso es muy importante. Y un último elemento como para clausurar todo. De todos,
al único que Jesús le dijo, sígueme, ¿fue a quién? A Felipe. A Felipe. Solo a Felipe Jesús le dijo, sígueme. Los demás fueron porque otros le dijeron, fueron porque ellos mismos se llamaron entre ellos, fueron porque uno vino y le contó a quién había encontrado. Pero al único que Jesús pasó y le dijo, sígueme, fue a Felipe. Eso también es una, diríamos, una manera también de ver el discipulado en Juan. Y es que nos hacemos discípulos entre nosotros. No solo porque Jesús haya pasado directamente diciéndonos, ven y sígueme, sino porque otros nos han hablado de él y nosotros lo hemos seguido. Y creo que esto es importante. Nosotros somos responsables también de convocar a nuevos discípulos y de escuchar que otros también nos llamen a ser discípulos. Entonces ya esa es la tareita y dentro de 8 días, pues dentro de 15 días continuamos. Gracias, hermana. El padre Marco Tulio se encuentra en sala. Pero William va a decir una palabrita sobre lo que Sí, sí. Sí, padre, qué ahí pena. Les estoy adjuntando, les estoy copiando a todos la información, el enlace. Pues vamos a tener esta conferencia Biblia y Derechos Humanos. Y los expositores son un sacerdote y Eddie, que conocen ustedes, Eddie Julia Ramírez, y el padre Yamir González. Es este jueves, dentro de 2 días, ¿no? 2-3 días. Es vía Meet, ahí tienen en el chat, ya les acabo de colocar el enlace de ingreso, pero si por ahora no pudiesen ingresar, porque tenemos una capacidad limitada, pues por el canal de YouTube, por el canal que tenemos en YouTube, lo pueden visualizar. Para que puedan acceder a la transmisión, basta colocar CBPMN y ya. Muy bien, muchas gracias y disculpen que nos hayamos pasado del tiempo. No, ninguno, qué maravilla. Padre Tulio. Y buenas noches. Por favor, sus palabras y la bendición, por favor. Agradecerle nuevamente al Señor que nos haya tenido en este momento tan bello de saber escuchar un poco la palabra en el Evangelio de San Juan. Agradecerle. Ahí no escucho nada porque se fue el sonido de mi celular. No sé qué pasó. Bueno, y a Fray William y a la hermana y a Luis Alberto y a todos los que nos han acompañado en esta noche, Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias, Padre. Gracias a todos. Padre, gracias. Y oremos por el país. Gracias, oremos por el gracias. país. Oremos por el país. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Y a cuidarnos de la pandemia.